Dentro de la literatura peruana se encuentra uno de los más grandes poetas y escritores. Sí, exactamente, estamos hablando de César Vallejo, quien a su vez es reconocido y admirado a nivel internacional. Dicho autor es admirado por ser una persona perseverante, empática, solidaria, justiciera y apasionada por el arte literario. Dentro de sus grandes éxitos se encuentra Trilce, El Tungsteno, Paco Yunque, entre otros. Sin embargo, durante toda su trayectoria formó parte del Grupo Norte, el cual estaba conformado por jóvenes intelectuales de la época. ¿Te gustaría conocer sobre César Vallejo y el Grupo Norte? Entonces quédate y aprendamos juntos sobre este gran personaje peruano. César Vallejo nació el 16 de marzo en Santiago de Chuco, el cual se localiza en el departamento y región de La Libertad. Este pueblo fue fundado en el siglo XVI, en la Sierra de la Libertad, por los españoles en plena época de conquista, y la pusieron bajo el patronazgo del apóstol Santiago el Mayor. Aquel lugar formó parte fundamental de su vida, debido a que siempre estuvo presente en sus relatos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Él fue el menor de 2 hermanos. Durante su crecimiento se desarrolló en un ambiente familiar tradicional, luchador, trabajador y fue formado para una vida sacerdotal, debido a que sus abuelos eran sacerdotes de procedencia española. Nuestro poeta inició y culminó la primaria en el centro escolar número 271 y después partiría a Huamachuco para recibir sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de San Nicolás, haciéndola como alumno libre. Su vida universitaria estuvo lleno de logros, entre los cuales encontramos que obtiene su bachiller en letras en la Universidad de Trujillo en el año 1915, con su tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana. 3 años después, en el año 1918, él decide viajar a Lima para poder estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos, y es también en el transcurso de este año que él decide imprimir una de sus obras representativas, como lo son Los Heraldos Negros, pero esta obra va a ser publicada un año después, es decir, en el año 1919. Hay golpes en la vida tan fuertes y yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se imposara en el alma. Y yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Estos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Sin embargo, no todo fue felicidad. Vallejo atravesó problemas económicos para solventar sus estudios y ayudar a su familia, tales como ayudante de su progenitor en labores de legista defensor en pleitos pequeños y en los asentamientos mineros de Quirubilca.
lo que le sirvió de inspiración para escribir El tungsteno. Además, trabajó como preceptor de los hijos del hacendado Domingo Sotil en Huánuco. Finalmente, fue profesor de primaria en el Centro Viejo, en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría, y profesor de dramática en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Durante su estadía en Trujillo, César Vallejo tuvo lazos estrechos con diversos autores reconocidos, y en conjunto, unos años después, conformaron un equipo de intelectuales, el cual nombraron Grupo Norte. Por ello, ¿cuál es la historia de César Vallejo y el Grupo Norte? Alrededor de 1914, César Vallejo, en la Universidad de Trujillo, se vincula con un grupo de intelectuales que se debate entre la preocupación social y el interés de la literatura. El grupo sería llamado de inicios por el poeta Juan de la Parra del Riego como Bohemia de Trujillo o el Grupo de Trujillo. Sin embargo, este título era muy limitante, debido a que no está conformado solamente por trujillanos, sino por personajes de diversas partes de Perú. Los bohemios iniciaron publicando sus colaboraciones en la revista cultural infantil e Iris y en los diarios La Reforma, La Industria y El Federal. La relación entre el joven Vallejo con los bohemios trujillanos se da lugar entre los años 1915 y 1917. Estos años fueron decisivos para su maduración tanto en la personalidad como poeta y en la literatura. Ya en el año 1923, el escritor y periodista Antenor Orrego fundó el diario Norte, que después pasaría a llamarse Grupo Norte, teniendo como mentores al propio Orrego y al poeta piurano José Elogio Garrido. Este grupo estuvo vigente hasta el año 1930. Todos éramos catecúmenos y maestros, y, a la vez que aprendíamos de los otros, dábamos también sin reserva de lo nuestro. Son las palabras del escritor Antenor Orrego. Entre los miembros más destacados del Grupo Norte encontramos a Antenor Orrego, nacido un 22 de mayo de 1892. Fue un filósofo, periodista y ensayista político y pensador aprista peruano. Como hecho importante, se resalta que este personaje fue quien integró a nuestro poeta al grupo, siendo el primer lazo amical de largas conversaciones. Otro miembro destacado es Víctor Raúl Haya de la Torre, nacido un 22 de febrero de 1895. Fue un escritor, pintor y músico. Asimismo, hubo otros miembros que formaron parte de este grupo de personajes históricos, tales como José Elogio Garrido Espinosa, nacido un 11 de marzo de 1888, fue un escritor, catedrático, universitario y periodista peruano. Así como Juan Espejo Asturrizaga, nacido un 8 de julio de 1895, fue un poeta, narrador, periodista y educador. Finalmente tenemos al reconocido Ciro Alegría, nacido un 4 de noviembre de 1909, quien fue estudiante de Vallejo y se convirtió en un escritor y novelista peruano. En sus inicios, el Grupo Norte se reunía en la casa de José Eulogio Garrido, para después pasar a reunirse en la de Antenor Orrego Espinosa y en la de Macedonio de la Torre, aunque sus puntos de encuentro que más frecuentaba eran cafés y restaurantes. Un hecho resaltante que ocurrió en la cena en el restaurante Los Tumbos, donde Orrego nominó a Vallejo como poeta genio del continente durante una cena a medianoche. Sus reuniones siempre eran de madrugada debido a que era el momento ideal para concentrarse. Durante todos esos años, el Grupo Norte impulsó a Vallejo a lanzar algunas de sus obras, como Trilce, además de haberlo apoyado cuando fue detenido y durante el proceso judicial por los delitos que no cometió. En el
año 1927, Vallejo ya se encontraba en Europa, y es en estos años cuando él conoce a una bella dama llamada Georgette Marie Philippa Travers, quien se convierte en su gran y último amor. La historia de estos dos enamorados de igual manera transcurre en sitios europeos. Todo empezó por la curiosidad de Georgette por entender a su flamante vecino de al frente, quien poseía gestos muy característicos cuando gesticulaba, y que estos le parecían interesantes a la joven, quien cabe recalcar tenía 18 años. A la madre de la señorita no le hacía mucha gracia a nuestro poeta. Sin embargo, tras el fallecimiento de este personaje, ambos dieron inicio a su gran amor, siendo ella su apoyo moral, económico y fiel compañera hasta el fin de sus días. Sin embargo, para los integrantes del Grupo Norte, esta relación no era bien vista, debido a que consideraban que la esposa de nuestro poeta era alguien que le hacía la vida imposible a su compañero y amigo, incluso llegando a catalogarla como tirana, marginiada y antipática. Por otro lado, el amor que sentía César Vallejo por Georgette era tan inmenso que difícilmente sucumbía ante los malos comentarios. Después de una febril etapa que transcurrió entre los últimos meses de 1937, en la que César Vallejo escribió muchos poemas u obras literarias, nuestro poeta cae enfermo un 13 de marzo y muere el 15 de abril de 1938 a las 9:20 de la mañana a los 46 años de edad. Georgette cede su tumba de Montmartre a César. Después de la muerte de su esposa conservó abnegadamente todos sus manuscritos, salvándolos de una segura desaparición durante los años de la ocupación alemana de París, y luchó durante el resto de su vida para difundir el legado vallejiano. De no ser por su fervorosa dedicación, la obra literaria de Vallejo no tendría ahora la difusión mundial que tiene, y el ahora reconocido ampliamente como poeta universal solo sería una figura de la literatura peruana. Georgette publicó Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz en 1939. Allí la apoyó Raúl Porras Barrenechea en el aspecto económico, pero ella tuvo toda una dedicación en la edición de los libros. Posteriormente, cuando vino a Lima, prosiguió con esa labor editora de la obra de Vallejo. Publicó su obra completa, empezando por sus novelas, cuentos, ensayos, teatros, es decir, prácticamente lo realizó hasta 1979. Podemos concluir que sin duda alguna el Grupo Norte formó parte fundamental del desarrollo literario y vida de nuestro poeta César Vallejo, donde encontró verdaderos amigos revolucionarios e intelectuales, que estuvieron ahí para él en sus momentos más difíciles, y asimismo fueron el impulso para que obras majestuosas salieran a la luz.